Tres. Buenas tardes. Hoy en Sabor Timbero vamos a tener la dicha de conversar con un músico nicaragüense de mi tierra. Vamos a conversar con Johnny Campo Rodríguez de Jinotega, quien es compositor, autor, director de orquesta, maestro de música, 100% salsero. Bienvenido, Johnny, a Sabor Timbero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Abdel. Este, Muchas gracias por la invitación. Por acá estamos muy bien, ya instalados en esta entrevista, con este calorcito sabroso de mi tierra. Aquí estoy con un abanico a la orilla, estamos acalorados, pero ya me voy a acostumbrar. Ya llevo un año por acá, llegando de Chile, donde radiqué 35 años, eh, haciendo mi carrera musical por allá. Muchísimas gracias, Johnny, por la oportunidad, pues, el día de hoy. Eh, Contanos cómo descubriste tu pasión por la música. Fíjate que, mira, eh, nosotros somos una familia de 11 hermanos y todos músicos. Cuando chicos no sabíamos cuál era la venia musical. Solamente nuestro padre nos mandó a estudiar música, casi a todos. Y todos participamos de la banda, estudiamos en la Escuela Nacional de Música y esos fueron nuestros inicios. Sin saber de que mi abuelo era por parte de mi padre, que era un genio de la música, don Solón Campo. Nosotros no sabíamos. Hasta después, como cuando yo ya tenía 9, 10 años, me di cuenta de que mi abuelo era pianista, violinista, compositor, arreglista, las tenía todas, hasta luthier, hacía sus pianos, sus acordeones, violines, era un genio. Dejó mucha música escrita para orquestas de cámara, sinfónica, octetos, y yo me doy cuenta de la venia musical que teníamos nosotros cuando él fallece, cuando él fallece, porque lo fuimos a enterrar, fuimos a visitar a la familia y le dimos ahí me di cuenta hablando con mis tías, y decían, no, pero si tu abuelo era un tremendo músico, igual que usted, de verdad, pero ¿y cómo sabemos nosotros eso? No, es que ahí están unas cajas de música en su cuarto y bueno, y nosotros nos fuimos a buscar unas tremendas cajas que tenían llenas de música y ahí decía, pues, Solón Campos, arreglista, compositor, y tenía un montón de obras inéditas que por ahí están guardadas. En algún momento van a salir a la luz. Johnny, Nuestra, sí, sí, adelante, sí, sí, adelante. Sí, sí, es que hubo un momento que te quedaste sin audio. Adelante, adelante, te escuchamos. sí. Entonces, esos fueron nuestros inicios, pues, de- descubriendo nuestra venia musical. Pero nosotros ya llevamos un par de años, todos nuestros hermanos estudiando música en la Escuela de Música de Jinotega, valga la redundancia, y ya a los años de estar estudiando nos becaron a la capital, al Conservatorio de Managua, y seguimos nuestros estudios ahí. Estuviste, Éramos Johnny, alumnos en Chile, becados. ¿verdad? En Chile, ¿verdad? Después de esto te fuiste a Chile en el 93 o contanos ese proceso para llegar hasta Chile. Sí, bueno, yo empecé en el año 77 a estudiar música. En los 80 me becaron a Managua, a la capital, para seguir mis estudios musicales en el conservatorio y a la par era alumno avanzado y ya tocaba con orquesta sinfónica a la orilla de mis profesores. Venimos becados como 8 compañeros alumnos avanzados, pues, talentosos, que nos gustaba mucho la música y éramos como los más sobresalientes. Y a partir de ahí
comenzamos a estudiar diariamente con nuestros profesores, eh, avanzamos en la música, comenzamos a viajar, a hacer cursos a Cuba, a Estados Unidos, a Europa. Fue una época muy linda y ahí comenzó nuestro desarrollo musical, pues. Por años trabajando y estudiando en el conservatorio, en el Teatro Nacional Rubén Darío, ensayando con la Sinfónica, después con orquesta de cámara, toqué años también. Hacíamos música clásica y a la par de eso, me gustaba la música popular y el jazz también. Entonces, paralelamente al estudio clásico, yo iba en otras búsquedas, como la salsa, el Latin jazz, que es una música muy rica, de mucha pasión, de mucho corazón, de mucha fuerza. Y me fui inclinando para ese lado. Y en realidad yo creo que para un músico experimentar todos los estilos y no solamente escucharlos, ejecutarlos, tocarlos, es, eh, es algo prodigioso, pues. Tratar de tocar todos los estilos posibles que existen en la música. Y entonces yo me fui perfeccionando en diferentes estilos y eso me dio eh, mucha. Johnny, nos quedamos otra vez sin sonido. Prueba. Aló. Sí, sí, la última parte, por favor, repetirla que no, nos quedamos, te quedaste sin sonido. Lo último que nos estabas comentando, por favor. Sí, bueno, mis estudios aquí en Managua, en el conservatorio, eh, fue porque nos becaron en el año 80, pero nosotros empezamos a estudiar como en el 77. 3, 4 años después nos becaron y éramos alumnos avanzados. Eh, ya becados, estudiamos en el conservatorio y a la par éramos miembros de la Orquesta Sinfónica como alumnos avanzados. Y eso nos dio un plus eh, para seguir adelante, pues, con más expectativas de la música. Encontramos que era muy lindo estar haciendo ese trabajo con la Sinfónica, con orquesta de cámara, estudiando y todo rodeado de arte, de música y de cultura. Y porque uno piensa siempre, y los padres también, te dicen, no, pero ¿por qué vas a estudiar música si eso no te va a producir dinero? O sea, eh, ándate por aquí mejor, estudia medicina o arquitectura, ¿no? Pero la pasión es una y cuando uno nace con ese talento, este, yo creo que nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede quitar. Entonces, y nosotros seguimos avanzando, avanzando, estudiando y haciendo cursos en Cuba, en Estados Unidos, en Europa, con buenos profesores. Y eso nos fue dando más ganas de seguir adelante en la música. Y a sabienda de que la música en todas partes del mundo es un poco difícil vivir de ella, pero no es imposible cuando tú explotas bien tu talento y te dedicas y lo haces bien. La gente te reconoce tu trabajo, pues. Tu primera Reconoce tu orquesta fue trabajo. Mezcla Latina, ¿no? Así fue en Chile, cuando te fuiste a radicar a Chile en el 93. Mezcla Latina fue tu primera orquesta. Contanos de esa orquesta. Sí, bueno, cuando llego a tierras chilenas, me radico, comienzo a buscar músicos que tocaran salsa y me encontré con una situación de que no habían músicos. La enseñanza en esa época en Chile era solamente clásica y me dediqué a buscar con pinzas, ¿sí? Entonces apareció un peruano, un colombiano, un cubano y algunos chilenos que estaban experimentando el tema de la salsa, aprendiendo a tocar los conceptos, la forma, la clave. Y entonces reuní a 10 12 músicos e hice mi primera orquesta que se llama Mezcla Latina.
funcionamos 10 años perfectamente bien, eh, y dando una pauta para el resto de músicos que les gustaba la música latina, como este estilo de la salsa. Y bueno, fuimos ¿Grabaron algo? creciendo. Johnny, ¿grabaron algún disco con mezcla latina? ¿Hay grabaciones? Sí, hay algunas, grabamos como 3, 4 temas Ujú, que están ahí, están en carpeta guardados. Este, por situaciones X no logramos grabar un disco entero, ya, ya. porque también vos sabés que grabar un disco entero significa mucho dinero, producción, y en ese momento no teníamos los recursos para hacerlo. Pero sí, grabamos como 3, 4 temas que están ahí guardaditos, que si después en otra entrevista los podemos mostrar. Podemos, No, porque son buenos temas, sí. sabrosos, que a la gente le gustó. De hecho, hice una mezcla entre salsa, palo de mayo, como cosas brasileiras también. Hice una mezcla ahí de cosas que a la final vino gustando a la gente en Chile. Vos Pero como tenés, te decía, tenés bastantes años, Johnny, más de 40 años, 49 años de vida artística. Me comentabas que sí, has compartido con artistas de nivel. Contanos sobre esa época de estos artistas famosísimos. Contanos de sí, salsa. sí, bueno, específicamente tuve la suerte y el honor de participar con todos los cantantes salseros que llegaban a Chile. Y como yo era un músico que estaba involucrado con el tema de la salsa y los grupos, y entonces tuve la suerte de que me llamaron y siempre fui el lead trumpet de todos los artistas, gracias a Dios. Primer trompeta y solista de Maelo Ruiz, de Tony Vega, de Alberto Santiago, de Pedro Conga, de muchos, de Frankie Vázquez, Luisito Carrión. Entonces, para mí es un placer, pues, haber acompañado a todos estos artistas de renombre y de mucha historia. Y eso me En queda a Chile mí. también. Y también con músicos chilenos, me comentabas también. Músicos chilenos. Sí, sí, también involucramos a músicos chilenos que ya eh, habían aprendido a tocar este género, la salsa, que es un género muy rico, muy sabroso, pero que le tienes que dedicar eh, para, para ponerle sazón, pues. Tienes que aprender a tocar con la clave, aprender a soñar, los coros son importantes, los montunos en el piano. Entonces, las orquestas se armaban mixtas, con muchos extranjeros que estaban en Chile, como cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses y chilenos, pues. Y daban un buen resultado porque ya a la final, después de 20, 25, 30 años de experiencia, ya los músicos chilenos aprendieron a tocar la salsa como corresponde. Y ahora hay mucha salsa, muchas orquestas buenas de salsa, pues, chilenas. Y eso es un orgullo para nosotros, los extranjeros que llegamos como punta de lanza a enseñar este ritmo, justamente en Chile, pues, donde no existía este género, no había salsoteca, no había donde bailar, no había donde tocar, no había orquesta, y nosotros fuimos la punta de lanza eh, para que se desarrollara la música en Chile. Estuviste trabajando, Johnny, con la información que me pasaste, tu currículum musical, que has trabajado con un montón de artistas. Vamos a dar información, porque Johnny ha trabajado con más artistas, ¿verdad? Hablando específicamente de la experiencia con Jaila de Cuba. Estuviste con ella, ¿no? Sí, Este ahí la de programa Cuba. se tira a la timba también, por eso se llama Sabor Timbero. Entonces nos tiramos a la timba, que es la música cubana. Contanos un poco de tu experiencia con Jaila, Johnny. Sí, bueno, tengo un amigo cubano que tiene su orquesta de timba, y de hecho se llama Timba Latina. Él ya lleva casi los mismos años que yo en Chile. Muy amigo. Entonces me comenta y me dice, fíjate que me llamaron para acompañar a Ayla.
Yo tengo mi trompetista cubano, me dice, pero yo creo que tú participes como nicaragüense porque me gusta cómo tocas la trompeta y tienes tu experiencia y quiero que compartas la música con Ayla y con mi banda, pues. Y ya, este, comenzamos los ensayos. Ayla, tremenda cantante, tremenda mujer, tremenda persona, muy linda, muy hermosa ella, y la voz que tiene espectacular, una de las mejores timberas del mundo, pues, de Latinoamérica y del mundo. Hay que escucharla y hay que gozarla, porque es muy buena. Así es, Y así es, bueno, así es. y también en Ahora, el mundo, pasando disculpa, también al plan, sí, sí, adelante, adelante, disculpa. disculpa, también hablando en el plano timbero, acompañé a Mayito, también Mayito Rivera, uno de los cantantes de los Bambán. Tuve ese privilegio de estar con él también, lo acompañé como dos, tres veces en Santiago de Chile. También tremendo cantante, tremenda persona, tremendo swing, tremendo timbero. Esas son un poco más mis experiencias. Acompañamos al médico de la salsa también, a muchos cubanos que llegaron por allá en esa época. Estamos hablando de unos 10 años atrás. Ok, ok. Bueno, ahora pasando a Nicaragua, recientemente hay una nueva orquesta de salsa, ¿verdad? Para los que no sabían, hay una nueva orquesta que está Johnny, que es ideó Nica All Star, que es una orquesta profesional de muchos músicos. Tuvieron la presentación el 3 de agosto aquí en Managua, en un lugar de El 2, Veracruz. ¿Que el cuándo? 2 de agosto. El 2 de agosto, perdón. Sí, Contanos de sí. este proyecto, Johnny, de esta nueva orquesta de salsa, porque aquí en Nicaragua no tenemos muchas orquestas. Hay, pero son pocas. Sí, Contanos porque da esperanza a los bailadores de hacer, de que tengamos nuestra propia gente que haga salsa, nuestra propia orquesta. Contanos de ese proyecto, Johnny. sí. Bueno, como te comentaba, yo tengo un año de estar ya en Nicaragua y dentro de los proyectos que yo traigo era justamente armar una orquesta de salsa para, para darle pauta y seguimiento a este género, pues, que yo sé que es un poco difícil, no es como la cumbia u otros estilos que son como más populares y más consumibles para el oído del oyente entonces se me ocurrió buscar a músicos profesionales, busqué a buenos, tremendos músicos de calidad y entonces pensé en el nombre, dije, son tremendos músicos, entonces hay que ponerle las estrellas de Nicaragua, pues. Nicas All Star Orquesta. Eh, y ahí nace pues el proyecto. Hace unos 2, 3 meses atrás comenzamos los ensayos, comenzamos a la producción. Y yo dije, bueno, hay que comenzar en algún momento y ya pusimos fecha, el 2 de agosto, sábado 2 de agosto, y me encuentro con un amigo que es casi nuestro padre en la música, nuestro mecenas. Es un amigo que tiene una parcela aquí en el kilómetro 14, carretera Masaya, y me la pone a disposición y me dice, Johnny, tengo una parcela grande, con patio, con piscina, con tarima y todo. Y te la pongo a la orden, me dice, para cuando quieras hacer un evento. Y eso me dio más ganas de hacer el lanzamiento de la orquesta. Yo dije, aquí está, es el momento para hacer este evento y hacer el lanzamiento de la orquesta, de la Nica All Star Orquesta. Y gracias a Dios lo realizamos, el evento estuvo muy lindo, llegaron casi 120 personas, a pesar de la distancia y todo, porque era en el kilómetro 14, carretera Masaya, después 3 kilómetros para adentro y después 500 metros a la derecha, como son las direcciones acá en Nicaragua. Y gracias a Dios llegó su gentecita, bailaron, corearon, disfrutaron. Además que, aparte del lanzamiento de la orquesta, hicimos el tributo a Mar Anthony. ¿Y quién no conoce los temas de Mar Anthony? Los temas más íconos que él grabó cuando estaba comenzando su carrera. Son todos temas conocidos y todo el mundo los conoce y los canta y los corea y todo.
Entonces, para nosotros fue una satisfacción este lanzamiento, quedamos todos contentos, este, decidimos seguir con este proyecto. Sabemos que es un poco difícil porque hay pocos espacios, todavía no tenemos el apoyo de la gente porque estamos empezando, nos están conociendo, pero sí andamos buscando lugares donde presentar nuestro show y no solamente en tributo a Mar Anthony, sino hacer temas originales y temas de diferentes compositores, pues colombianos, puertorriqueños, de Nueva York, ampliar un poco pues el repertorio. Pero sí, se ha mostrado mucha gente interesante, dueños de locales, perdón, que ya me han llamado y que les ha gustado los videos que les he enviado de información. Y bueno, esperamos que pronto estar en escena en algún local de Nicaragua, centros de eventos. Estamos en conversaciones y creo que sí, pronto, yo creo que para septiembre, perdón, vamos a tener un par de presentaciones. Para ya, ahorita en septiembre van a continuar haciendo conciertos. Qué Sí, bueno. sí, sí. Creo que sí. Hay un par de conversaciones y ojalá que sea para septiembre y aprovechar las fiestas patrias pues, de Nicaragua y que las celebremos con salsa. Sería también algo sabroso. Vamos a estar pendientes. Voy a dejar las redes de Johnny aquí en la descripción del video para que sigan, como él dice, una nueva orquesta de salsa en Nicaragua, ¿no? Un All Star que conformada por tremendos músicos, liderada pues por Johnny, que es un tremendo músico y eso. Ahora, Johnny, contanos, ¿cuál es tu instrumento favorito? ¿Se puede decir que la trompeta es tu instrumento favorito o tenés otro? Bueno, yo empecé a los 7 años con el corno francés. Es un instrumento clásico, muy lindo, por cierto. Un sonido muy dulce, muy penetrante, aunque muy delicado, pero tiene esa magia. Cuando yo llegué a matricularme al conservatorio, yo quería trompeta, pero ya habían 52 alumnos, entonces ya no alcancé a que me dieran un instrumento y a inscribirme como trompetista, sino que mi profesor me dijo, mira, lo más cercano a la trompeta es el corno, después te puedes pasar en un tiempo más, te pasas a la trompeta. Se nos volvió, Johnny, disculpa, se nos volvió a ir el sonido. Activa, por favor, el sonido. Aló, Sí, ahí sí, sí, repite lo último, por favor, brevemente, que se nos volvió a ir el sonido. sí, te decía que yo me enamoré de este instrumento, del corno francés, porque tiene un sonido muy cálido, muy penetrante, aunque es muy delicado el sonido. Este, Cuando llegué al conservatorio, yo quería trompeta, pero ya no alcancé. Ya habían 52 inscritos alumnos y el profesor me dice, mira, lo más cercano a la trompeta es el corno francés y solamente quedaba corno francés y flauta. Y yo dije, no, corno francés. Y de verdad es que va a la par el corno francés con la trompeta. La misma técnica, la misma embocadura, la misma intensidad de aire que se tiene que utilizar para ejecutar. Entonces, sí, me inscribí en el corno francés y después me pasé a la trompeta, años después. Y, y seguí mi carrera, pues, como trompetista, estudiando a la par el corno y la trompeta, corno, trompeta. Y después me quedé con la trompeta porque me desprendí un poco de la música clásica y me dediqué más a la trompeta, a hacer salsa, jazz, latin jazz, funky, blues. Y era mi pasión, pues la trompeta.
aunque el corno también se puede utilizar en cualquier estilo, pero no es un instrumento común como la trompeta. Y además la trompeta es como bien imperativa, pues. Es como la lead trumpet dentro de la música. Es la que lleva la primer voz y siempre va sonando estridentemente y poniendo la nota sabrosa, pues. Por eso creo que fue que me gustó mucho la trompeta, por su sonido, por la estridencia, por la capacidad de las notas agudas. Es un instrumento muy lindo, muy apasionante. Y la salsa, tú la escuchas y la salsa lleva mucha trompeta. Es muy sabrosa, es muy sabrosa. Este, y Bueno, bueno, Johnny, ya nos estamos quedando sin tiempo. Yo te ya, ya, agradezco el día de hoy, tu participación, tu dedicación, te deseo mucho éxito, te felicito por estos casi más de 40 años defendiendo la música, defendiendo la salsa, te felicito por este arduo trabajo. Voy a dejar las redes de Johnny en la descripción del video para que sigan su trabajo, para que también conozcan la nueva orquesta de salsa nicaragüense que ya está presentada, ya hubo conciertos, se van a seguir haciendo salsa, es muy importante para los bailadores de Nicaragua tener, escuchar y tener una orquesta propia y además música en vivo, como le decimos. Así que yo te agradezco el día de hoy la entrevista. John, palabras de cierre para nuestro programa. sí. Muchas gracias, Abdel, por esta oportunidad. Necesitamos más entrevistas. Ojalá puedan ser una a la semana, porque necesitamos que la gente se dé cuenta de nuestros proyectos musicales. Muy agradecido de tu persona. Esperamos de que la gente nos apoye también en las redes sociales. Entonces sabes que el bla, bla, bla es importante que se vaya corriendo la bola, la pelota para que se den cuenta de que hay una orquesta nueva y que estén atentos a las próximas presentaciones que vamos a hacer en vivo en diferentes locales y centros de eventos de Nicaragua. Bien, así es. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Johnny. Nica All Star, la nueva orquesta de salsa Nica, nicaragüense por Johnny. Vamos a dejar ahí en las redes sociales para que la gente que nos mira aquí en Nicaragua y también gente que nos sigue de otros países puedan escuchar nuestra música salsa hecha en Nicaragua. Muchísimas gracias, Johnny, y vamos a ver si tal vez más adelante podemos hacer una entrevista con los otros miembros de la orquesta para hacer unos dos músicos que nos acompañen para hablar más de proyectos futuros ya, aparte de vos, y ver si realizamos otra entrevista para hablar más de la salsa hecha en Nicaragua. Así Está que bien, perfecto, me parece. muchísimas gracias, Johnny, y nos vamos a encontrar hasta la próxima edición con más de música. Siempre escuchen salsa, sabor timbero. Sabor Timbero, muchas gracias.